Hola, vamos a hablar sobre el transporte público, pero concretamente sobre el tren, eh, sobre los, los ferrocarriles estatales y también sobre el tren de la AFE. Viajando en transporte público o accesible, el tren. Otro vértice importante del transporte público es el tren de cercanías, los ferrocarriles catalanes y la Renfe. Yo soy uno de tantos sabadellenses que desde niño ha crecido con la idea, y una percepción superficial, de que la línea de ferrocarriles catalanes que llegaba hasta el centro de la ciudad era accesible, pues habían ascensores y el tren quedaba prácticamente al mismo nivel del andén, y por ello, incluso las personas en sillas de ruedas podían subir en él. Y es que recuerdo de pequeño, en los años 80 que dicha estación, inaugurada en 1925, realmente suponía y era toda una construcción de innovación, moderna y sensibilizada con lo que se creía entonces que era un sector minoritario de la sociedad, los minusválidos. E incluso alguna vez los de mi clase cogíamos ese tren e íbamos de excursión improvisada con la profesora hasta la Plaza Cataluña de Barcelona. Tras ver las palomas y la plaza, tomábamos un refresco y luego regresábamos al colegio pues ya era hora de comer. Pero como digo, solo era una idea formada a través de comentarios generales. Un punto de vista superficial que el paso del tiempo y las circunstancias cambiantes se han encargado de ir matizando. De pronto, sentado en una silla de ruedas eléctrica, tienes la oportunidad de verlo todo desde otro ángulo. De pronto, sentado en tu silla de ruedas y mientras esperas al tren, empiezas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas, ves a gente que anda deprisa y con ágiles piernas capaces de superar cualquier obstáculo en el camino, pero también empiezas a ver gente que no es tan ágil, gente con carritos de niños, con bastón, con muletas, en sillas de ruedas, gente con maletas, con carritos de bebé, con bombonas de oxígeno. Gente que ya no sube de dos en dos las escaleras y que cada vez usa más el ascensor, y no solo por comodidad. Pero, no pasa nada, pues todos sabemos que los ferrocarriles están adaptados y a nivel de andén, ¿verdad? O quizás no. Ves llegar el tren con sus múltiples vagones, todos con la misma altura y aparentemente iguales, pero si miramos detenidamente al suelo veremos más cosas, cosas que se nos escapan a primera vista estando de pie. Si observamos bien veremos la separación entre el tren y el andén, veremos también las sutiles y diferentes alturas que hay entre un vagón y otro, son cosas casi imperceptibles si las miramos estando de pie, pero cuando nos sentamos en una silla de ruedas la cosa puede ser muy pero que muy distinta. Pues esa pequeña separación con el andén, y sobre todo, ese pequeño escalón para entrar al tren, puede suponer todo un abismo para las ruedas pequeñas de una silla, las cuales, pueden quedarse fácilmente en esa ranura y quedarse atascada la silla a la espera de que alguien de forma improvisada nos ayude a salvar ese obstáculo, y la cosa se complica si esto nos ocurre en una estación de paso donde el tiempo para subir o bajar está contado. Podemos pensar y seguir creyendo que son cuestiones que afectan solo a una minoría, pero si lo analizamos bien, y seguimos observando nuestro entorno, veremos que nada más lejos de la realidad, pues las limitaciones cada vez afectan a más y más personas. Pero eso no es malo si sabemos adaptarnos y adaptar el entorno a nosotros. En concreto, la solución a este problema del tren también depende de nosotros, de las personas que planifiquen, elaboren, aprueben y ejecuten las obras de construcción. El saber poner medidas para evitar esa, a veces desmedida, separación entre andén y el tren, y también hacer una pequeña elevación de aquellos tramos de andenes que quedan por debajo del nivel o la altura del tren, lo cual, realmente no es tan difícil ni costoso, y de esta forma la silla de ruedas pasaría en línea recta y sin problemas desde una superficie a otra. De hecho, para que el transporte público, como es el tren, sea accesible, cumpliendo fielmente con la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, de 2003, es necesario que dicha accesibilidad en el tren,
además de anunciarse en un cartel o una web, también debe ser real. Que se vea y se palpe, con presencia de ascensores, con rampas y con andenes realmente accesibles y operativos para todo el mundo. Para hablar de accesibilidad plena en las líneas férreas, también debe desaparecer la actual paradoja que se da en algunas estaciones de tren, donde a menudo, en una misma estación encontramos que es totalmente accesible en un lado o parte del andén, pero que, el andén de enfrente no lo es, pues queda sumergido con un discreto pero repelente escalón que impide su acceso con la silla. También debe desaparecer la actual diferencia de alturas que existe entre los diferentes vagones, para que la persona en silla no tenga o tengamos que ir mirando y memorizando el tramo del andén donde quedan los vagones más bajos para poder subir sin pedir ayuda o sin jugársela en el intento. Lo cual, hace que a veces ir en tren diste mucho de ser una actividad segura, autónoma y discreta, como lo es para el resto de la población que todavía no tiene problemas de movilidad y que aún puede subir los escalones de 2 en 2. A menudo, desde las administraciones públicas, se les hinchan los dedos de tanto escribir en las webs que todas las estaciones son accesibles. Imagino que es imprescindible para ellos conseguir poner en la web el típico logotipo azul de la sillita de ruedas indicativo de accesibilidad, pero evidentemente, se nota que eso no lo hace ni lo comprueba, in situ, ningún trabajador en silla de ruedas, y por eso, a veces todo parecido con la realidad es una mera casualidad. Sobre todo esto pasaba y era así antes de que hicieran las nuevas estaciones y la prolongación de algunas líneas, pues sobre el año 2017 terminaron las obras y afortunadamente ahora las nuevas estaciones de ferrocarriles catalanes ya son muy amplias y totalmente accesibles. Recuerdo que al principio de usar silla de ruedas, en el año 2007, te encontrabas con un hueco entre el tren y el andén, lo cual hasta cierto punto es normal y comprensible para la marcha del artilugio metálico, pero el talón de Aquiles radicaba en el desnivel que casi siempre quedaba entre el andén y el tren en algunas de las estaciones. Un desnivel que suele ser de gran envergadura comparado con las ruedas pequeñas que vienen de serie en las sillas, a veces se quedaban las ruedas atascadas en la ranura y sin poder subir. Aunque por suerte el tren no arranca con las puertas abiertas. Decían también que los vagones más bajitos estaban en la cabeza y en la cola del tren, pues son los teóricamente más habilitados y con más espacio para sillas de ruedas, bicis o carritos de niño. Pero no siempre es así, pues a veces quedan justo en una curva o dentro del túnel, y si debes bajarte en esa parada, directamente ya no puedes hacerlo, y además en ese caso las puertas ni se abren. Por eso es preferible ir en los vagones del medio. Pero pese a estos obstáculos, creo que hay que seguir saliendo a la calle y hacerse visible, ya que es la única forma real de concienciarnos toda la sociedad de lo importante que es seguir mejorando y adaptando nuestro entorno en beneficio de todos. También recuerdo que habían estaciones como la de Sarria y la de Gracia, donde no habían ascensores de acceso a la calle, y por muy accesible que fuera el tren y el andén, sin ascensor esas paradas eran inservibles si ibas en silla. Pero sobre el año 2017, con la remodelación e instalación de ascensores en dichas estaciones todo cambió muy positivamente, y tras años de obras, que se pararon varias veces con la crisis económica, también se hizo realidad la prolongación de líneas férreas como la que llegaba hasta el centro de mi ciudad. Con dicha prolongación ahora el tren llega hasta mi barrio, lo cual significa que puedo coger el tren justo al lado de casa y en 40 minutos ya estoy en pleno centro de Barcelona, y sin tener que coger previamente el bus desde casa hasta el centro, con lo cual tardaba el doble de tiempo. En mi opinión, si queremos avanzar y remover consciencias, creo que lo importante y lo que debemos tener claro es que, una imagen en la retina o una experiencia vivida en primera persona será siempre mucho más efectiva, para los técnicos de urbanismo, que cualquier informe o estudio realizado, presentado o leído desde un alejado, frío y aséptico despacho. Por eso, cuando más cojamos el tren y les hagamos ver y ser partícipes, a todo el personal de la estación de los obstáculos que aún existen, más consciencia generaremos para que estos realmente se eliminen de una vez por todas, pues a veces no se ve el problema hasta que lo tienes delante de las narices. Viendo las nuevas estaciones de tren, está claro que poco a poco vamos avanzando en buena dirección, y esperemos por el bien de todos que siga esta buena tónica en las futuras prolongación y nuevas líneas férreas y estaciones de ferrocarriles, que sea realmente en beneficio de todos, y no solo para aquellos que aún puedan subir las escaleras de 2 en 2. Sobre los trenes de Renfe cercanías. En la primavera del 2021, leí la noticia en redes sociales de que Renfe, en su red de trenes de cercanías en Cataluña,
había hecho una inversión de 138 millones de euros para remodelar vagones e incorporar un vagón accesible en medio de cada tren, para permitir con ello el acceso a personas en silla de ruedas, con carritos de bebés, patinetes y bicicletas. Ante el titular de trenes de Renfe accesibles, pensé que algo así había que ir a comprobarlo en persona, para ver si era real o no, pero eso sí, para evitar sustos inesperados fui acompañado con mi sobrino. Tras bajar en ascensor hasta el andén, al llegar el tren ves que realmente dicho vagón accesible está señalizado con el dibujo en azul de una silla de ruedas y una bicicleta en la puerta. Al abrirse esta, ves que es más bajito que el resto, con un lavabo accesible y una pequeña rampa que se despliega sola al llegar a cada estación. La teoría está muy bien, pero la realidad y el problema es que esa rampa, además de verse frágil y escalonada, lo cierto es que se queda corta y no cubre todo el hueco que queda entre el tren y el andén. Al ver eso, y con las prisas del momento, el miedo a que se atasquen las ruedas delanteras te hace dar un buen acelerón a la silla para subir, sí o sí, lo cual también provoca un incómodo bote de toda la silla y sus baterías, es decir, la silla sube, pero realmente no tengo muy claro que esa situación pueda repetirse muchas veces sin repercusiones negativas para la integridad de la silla y para el estado físico de la mayoría de personas que la usan. El miedo a que se atasquen las ruedas delanteras te hace dar un buen acelerón a la silla para subir, sí o sí, lo cual también provoca un incómodo bote de toda la silla y sus baterías, es decir, la silla sube, pero realmente no tengo muy claro que esa situación pueda repetirse muchas veces sin repercusiones negativas para la integridad de la silla y para el estado físico de la mayoría de personas que la usan. Soy el primero que creía que los trenes de Renfe Cercanías tardarían muchos más años en ponerse las pilas en temas de accesibilidad, pues debido a su diseño antiguo de trenes, estaciones y andenes, remodelar todo eso no debe ser sencillo, y por eso valoro positivamente todo el avance y esfuerzo realizado. Pero, como bien dice mi amigo Juan, con poliomielitis leve en una pierna desde pequeño, los gobernantes se deberían de asesorar mejor a través de personas o entidades de discapacitados para que las obras de accesibilidad fueran reales y funcionales de verdad, y no solo de maquillaje y de mera estética como pasa a veces. He leído que en su día contaron con la ayuda y el asesoramiento de la ONCE, pero pensándolo mejor, creo que también deberían de haber consultado sobre todo a entidades de personas con discapacidad física y que van en silla de ruedas, pues precisamente son ellas las que tienen o tenemos más problemas de movilidad que nos impedía subir al tren, pero bien pensando, en realidad, hoy en día, ni siquiera es necesario ni eso, pues la administración pública ya puede asesorarse sobre la accesibilidad de primera mano, ya que como todos sabemos entre sus filas, también tiene a miembros en silla de ruedas tanto en los parlamentos autonómicos como en el mismo Congreso de los Diputados, los cuales van en silla de ruedas, tanto manual como silla eléctrica, y aunque seguramente tendrán sus propios coches y hasta chaafe particular, ellos también saben perfectamente cómo debe de estar y de hacerse las cosas para que la accesibilidad sea real, palpable y plena sobre el terreno. Para eso bastaría con que echaran un ojo a los proyectos y en la supervisión teórica y presencial de dichas obras para eliminar de verdad las barreras arquitectónicas, o decir si es necesario o no el hacer algún tipo de retoque. Además eso ahorraría también tiempo y un sobregasto de dinero público en volver a reformar lo ya reformado. Pues yo creo que, no todo es ni debe ser el salir en televisión o hacerse fotos para las redes sociales. Evidentemente esta remodelación de Renfe solo debe ser el comienzo, y está claro que hay que seguir trabajando en ello, como ya ha sucedido con los ferrocarriles catalanes, para que realmente el hecho de coger el tren en general, sea un acto cómodo, seguro, discreto y ameno para todos, al margen de si vas a pie o sobre 4 ruedas. Bueno, espero que haya sido interesante. Hasta ahora.